Estás a punto de descubrir una faceta de Alicia Bonet que nadie imaginó. A sus 78 años, esta actriz, siempre discreta y reservada, finalmente ha decidido romper su silencio y admitir lo que todos sospechábamos desde hace tiempo. Prepárate para revelaciones impactantes, secretos celosamente guardados y confesiones que sacudirán no solo su imagen pública, sino a toda la industria del entretenimiento. En este video, profundizaremos en la carrera de Alicia, explorando las controversias en torno a su turbulento romance con Enrique Guzmán, las duras críticas que hizo a la manipulación y el machismo en el mundo artístico y el gran secreto familiar que ocultó durante décadas. Entenderás por qué decidió hablar ahora y cómo estas declaraciones cambian todo lo que pensábamos sobre su vida y carrera. Y estate atento, porque la última revelación en este video te impactará, brindándote una nueva perspectiva sobre esta figura que parecía tan distante y misteriosa. Antes de empezar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y den un me gusta. Su suscripción es esencial para que YouTube entienda que nuestro contenido es relevante y siga recomendando a más personas como ustedes. Si pueden, apoyen aún más nuestro trabajo con un súper gracias. Su ayuda marca la diferencia para mantener la calidad y traer siempre las mejores historias. Y si no pueden apoyar económicamente, no hay problema, dejen un comentario diciendo qué parte les sorprendió más. Su participación activa es muy importante para nosotros y ayuda a construir una comunidad fuerte y comprometida. Ahora, no se vayan y vean el final, porque el final que les tenemos reservado les conmoverá y les hará replantearse todo lo que sabían sobre Alicia Bonet. Vayamos juntos en este viaje de descubrimientos y controversias, porque esta historia está lejos de terminar. La historia de Alicia Bonet comienza en un entorno modesto rodeado de un aura de sencillez que, con el paso de los años, contrastaría marcadamente con el resplandor de las cámaras y las expectativas del público sobre cómo sería la vida de una estrella. Nacida en la Ciudad de México en 1947, Alicia llegó al mundo en una época en la que la televisión aún estaba en pañales en el país y el cine vivía su época dorada, sirviendo de inspiración para miles de niñas que soñaban con brillar en la pantalla como Dolores del Río, María Félix o Katy Jurado. La pequeña Alicia, sin embargo, no nació rodeada de los focos ni era hija de artistas, pero desde temprana edad demostró una sensibilidad peculiar que no podía ignorarse. Era una niña introspectiva y observadora que prefería jugar sola con muñecas e inventar historias antes que participar en los ruidosos juegos del barrio. Su padre, técnico de radio, notó mucho antes que nadie que esta hija mediana tenía algo diferente en la mirada, una rara capacidad para absorber emociones, imitar voces a la perfección y reaccionar ante las situaciones con una intensidad que parecía propia de una persona adulta. Su madre, una hábil costurera, se dedicó a confeccionar los vestidos que Alicia lucía en sus pequeñas actuaciones improvisadas, donde representaba dramas caseros o recreaba escenas de películas que había visto con su abuela en el antiguo Cine México desde muy pequeña. Alicia demostró un gusto refinado por el drama y la estética. Incluso de niña, sorprendía a los adultos con su capacidad para memorizar diálogos completos y con la expresión de sus ojos que parecía guardar secretos mucho más allá de su edad. Quienes la vieron por primera vez notaron de inmediato su belleza serena, casi melancólica, de rasgos dulces y postura tímida. No era una niña ostentosa, y quizás precisamente por eso llamaba la atención. Su carisma residía en su ausencia de vanidad, en el misterio que desprendía con naturalidad. Cuando tenía unos 6 años, durante una visita con su padre a la emisora de radio donde trabajaba, Alicia tuvo su primera oportunidad de demostrar su talento. En medio de unas audiciones para voces infantiles en un programa de radio, uno de los productores, fascinado por su forma de interpretar los diálogos del guión, decidió invitarla a grabar algunas apariciones. Fue allí, oculta tras un micrófono y sin que el público viera su rostro, que Alicia comenzó su carrera artística. Aunque nadie lo sabía, esa voz suave y expresiva pertenecía a una niña que luego ganaría los corazones del país con su delicada presencia en la pantalla. Con el paso de los meses, su voz empezó a familiarizarse con la audiencia, y poco después, surgió su primera oportunidad en televisión. Era principios de la década de 1950, y la televisión mexicana comenzaba a consolidarse como una fuerza cultural. Las cadenas buscaban rostros nuevos, especialmente infantiles, que transmitieran calidez y autenticidad en los programas familiares que dominaban la programación. Alicia, con sus grandes ojos serenos y su dulce apariencia, rápidamente llamó la atención durante una prueba para una telenovela infantil. Su debut fue discreto, pero no pasó desapercibido. Incluso con diálogos cortos y un papel pequeño, Alicia logró lo que a muchos artistas adultos les llevó años: conquistar al público y a los productores con su naturalidad y presencia. Mientras otros niños se fascinaban con los juguetes o soñaban con princesas, Alicia se sentía fascinada por los guiones.
las cámaras y el vestuario. Pero su amor por la actuación no provenía de la vanidad por la fama, sino de un profundo deseo de contar historias y experimentar realidades que no le pertenecían. Actuando, podía ser otras personas, expresar sentimientos que a menudo ocultaba en la vida cotidiana. Quizás por eso su actuación era tan genuina, no fingía, sentía. Y esto se reflejaba en la pantalla de una manera casi hipnótica. El público, acostumbrado a interpretaciones exageradas, pronto se dio cuenta de que había algo diferente en esta niña. Era como si Alicia hubiera nacido para estar frente a la cámara, no para brillar con fuerza, sino para conmover en silencio. Con tan solo 11 años, Alicia ya aparecía en producciones cinematográficas junto a figuras de renombre de la industria. Películas como Pulgarcito y otras obras de la época dieron a conocer su imagen al público general. A tan temprana edad, actuó junto a actores experimentados, muchos de los cuales se sorprendieron por la madurez y el profesionalismo que la joven actriz demostraba tras bambalinas. Mientras otros niños actores aprovechaban su tiempo libre para jugar o relajarse, Alicia solía retirarse a un rincón del estudio, concentrada en sus guiones, observando los movimientos del equipo técnico o escuchando las instrucciones de los directores con una atención casi reverente. Comprendió que actuar era más que memorizar diálogos, era observar, escuchar y sentir, pero no todo fue brillante en este comienzo. La fama, aunque aún estaba en pañales, empezó a pasarle factura. La infancia de Alicia, que podría haber estado marcada por tardes en el parque, risas en la escuela y sencillas fiestas de cumpleaños, fue reemplazada en gran medida por largas horas de grabación, compromisos con la prensa y constantes viajes entre estudios. Aún así, Alicia nunca se quejó. Sus padres, preocupados por su integridad, hicieron todo lo posible para asegurarle una vida equilibrada. Los primeros encuentros entre Alicia Bonet y Enrique Guzmán tuvieron lugar a finales de los años 60, cuando ella ya se desenvolvía con soltura entre producciones cinematográficas y telenovelas, y él consolidaba su imagen como uno de los nombres más destacados de la música joven. Fue durante un evento benéfico organizado por un canal de televisión, algo simple a primera vista, pero que reunía a grandes figuras de la época, que Enrique quedó cautivado por la discreción con la que Alicia ocupaba su espacio. A diferencia de las jóvenes que se le lanzaban en busca de un autógrafo o una sonrisa, Alicia parecía desinteresada en su fama. Lo miraba a los ojos sin sumisión, hablaba poco pero con profundidad, y esta mezcla de firmeza y misterio captó rápidamente la atención del cantante. Enrique, acostumbrado a seducir con facilidad, se sintió intrigado por esta mujer que no se esforzaba por impresionarlo. En los meses siguientes, ambos comenzaron a verse con más frecuencia en eventos profesionales, fiestas artísticas y sesiones de grabación en los estudios de Televisa. Su acercamiento se produjo casi en silencio. Alicia, con su discreta característica, evitó revelar cualquier implicación a la prensa. Enrique, aún marcado por su problemática relación con Silvia Pinal y los rumores sobre su temperamento explosivo, parecía encontrar en Alicia una paz que lo desconcertaba. Era como si ella, sin quererlo, actuara como un espejo donde él pudiera verse sin los filtros de la fama. La relación que floreció entre ellos cobró intensidad rápidamente, aunque ambos intentaron mantenerla alejada de los focos. Alicia, quien siempre había valorado la privacidad y el respeto por su propia intimidad, aceptaba el romance como un secreto entre ambos, una burbuja atemporal. Pero quienes conocían a Enrique sabían que la intensidad de sus sentimientos casi siempre iba acompañada de cierto grado de posesividad. Amigos cercanos de la actriz contaron, años después, que en los primeros meses de su relación, ella parecía feliz, involucrada e incluso admiraba la capacidad de Enrique para ser cariñoso, protector e incluso romántico, a su peculiar manera. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer las primeras señales de alerta. Enrique Guzmán, criado en una cultura donde el machismo aún se exaltaba, llevaba consigo una carga emocional difícil de manejar. Celoso, controlador y, según relatos posteriores de otras mujeres de su vida, a veces violento, comenzó a mostrar comportamientos que herían directamente la sensibilidad y los valores de Alicia Bonet. Pequeñas críticas sobre su ropa, cambios repentinos de humor, regaños públicos disfrazados de bromas. Todo esto comenzó a convertirse en parte de la rutina. Alicia, siempre tan tranquila, intentó llegar a un acuerdo, creyendo que el amor podía sanar incluso los rasgos más duros de una personalidad herida. Sin embargo, hubo momentos en que parecía distante, como si se encerrara en sí misma, protegiendo su alma de algo que no podía expresar en voz alta. No se sabe con exactitud cuánto sufrió Alicia en esta relación. Nunca habló públicamente de episodios de agresión física, como harían otras mujeres involucradas con Enrique años después, pero los silencios en sus entrevistas,
las largas miradas cuando le preguntaban sobre el pasado y la delicadeza con la que evitaba mencionar el nombre del cantante decían mucho más que cualquier declaración explícita. Era como si la relación hubiera dejado marcas invisibles, heridas que prefería guardar para sí misma, por respeto a su propia historia y quizás incluso al hombre que, en algún momento, también la hizo sonreír. Alicia Bonet siempre ha tenido una relación complicada con la prensa en lo que respecta a su vida amorosa. Durante los años que estuvo con Enrique Guzmán, simplemente sonreía vagamente cuando le preguntaban y desviaba la conversación hacia su trabajo. En raras ocasiones, admitía tener a alguien muy especial en su vida, pero nunca mencionaba nombres. Esto añadía aún más misterio a la relación y generaba constantes especulaciones. Las revistas del corazón intentaron obtener imágenes de ambos juntos, pero Alicia logró evitar con elegancia fotos comprometedoras. Sin embargo, este control casi absoluto sobre su imagen solo se rompió en una ocasión que se convertiría en un símbolo de su trayectoria personal. En una gala de 1970, Alicia llegó acompañada de Enrique. Ambos posaron juntos por primera y única vez para los fotógrafos. La foto, que apareció en las portadas de revistas la semana siguiente, provocó un torbellino de reacciones. Muchos fans de Alicia quedaron impactados por su participación, dada la reputación de Enrique como un hombre difícil y temperamental. Otros aplaudieron su valentía al asumir una relación que parecía improbable. Lo que nadie sabía era que esta aparición pública marcaría el principio del fin de su romance. Tras bambalinas, según informes posteriores de los presentes, se produjo una acalorada discusión entre ambos, alimentada por los celos y la incomodidad de Alicia ante el exhibicionismo de su novio. Poco después, la relación llegó a su fin. No hubo escándalo ni anuncios oficiales. Alicia simplemente desapareció por un tiempo. Se retiró de las telenovelas, rechazó entrevistas y se sumió en un silencio que solo se rompió años después, cuando empezó a dar señales de estar lista para retomar su carrera. La decisión de Alicia Bonet de alejarse de los focos fue, durante muchos años, interpretada como un gran misterio en la televisión y el cine mexicanos. El rostro que dominaba las pantallas y cautivaba al público con su delicadeza, talento y presencia cautivadora simplemente desapareció. No hubo escándalo, ni despedida formal, ni grandes anuncios. Solo silencio. Para el público, fue como si Alicia se hubiera evaporado, cambiando los sets de rodaje por el anonimato absoluto. Sin embargo, detrás de este gesto silencioso se acumulaban experiencias, frustraciones, decepciones y, sobre todo, una necesidad latente de reconectar consigo misma. La decisión de abandonar el estrellato fue, al mismo tiempo, un escape y una liberación, según la perspectiva desde la que se analice su trayectoria. A los ojos del público, Alicia Bonet lo tenía todo para ser una de las mejores actrices de su generación. Desde muy joven, demostró un talento excepcional para retratar emociones profundas, a menudo con una mirada triste que decía más que 1000 palabras. Su carisma era discreto, no impuesto por escándalos ni excentricidades, sino por una presencia constante y auténtica. Cuando subía al escenario o aparecía en televisión, había algo en ella que captaba la atención, una especie de magnetismo silencioso que no requería esfuerzo. Pero lo que muchos pasaron por alto fue el precio que Alicia pagó por esta dedicación casi devota a su carrera. Tras las cámaras, la actriz lidió a diario con las exigencias del mundo artístico, que a menudo la trataba más como un producto que como un ser humano. Tras bambalinas, Alicia vivía una rutina agotadora, rodeada de contratos estrictos, horarios agobiantes y una presión constante para mantener su apariencia perfecta, su comportamiento ideal y un rendimiento superior al promedio. Esta presión, sumada a su naturaleza introspectiva y sensible, comenzó a erosionar poco a poco su entusiasmo por la fama. Desde muy joven, se dio cuenta de que el brillo de los focos traía consigo sombras muy densas, críticas injustas, manipulación de la prensa y, sobre todo, una constante sensación de ser observada, juzgada y consumida. El entorno artístico, para Alicia, era a la vez fascinante y opresivo, y con el paso de los años, este contraste se volvió insoportable. Además, estaba el factor emocional. Alicia Bonet había vivido relaciones significativas, en muchos casos, dolorosas. Su turbulenta relación con Enrique Guzmán, de la que salió emocionalmente agotada, fue solo una de las varias experiencias que contribuyeron a su deseo de distanciarse. Tras romper con el cantante, Alicia entró en un periodo de profunda introspección. Empezó a cuestionarse si el amor verdadero era compatible con la vida bajo los focos, si era posible forjar vínculos auténticos en un entorno donde todo parecía fugaz, superficial y estratégicamente calculado. La desilusión emocional se sumó al agotamiento profesional, creando una espiral de sentimientos que inevitablemente la llevaría al final de su carrera.
El punto de inflexión llegó a mediados de los años 70. Alicia rodaba una telenovela que prometía ser un nuevo éxito, pero algo en ella parecía diferente. Sus compañeros de reparto notaron su mirada distante, su ausencia de reuniones informales y una melancolía que parecía acompañarla incluso en las escenas más felices. En una entrevista concedida años después, confesaría que, en ese momento, ya no se reconocía en la mujer que el público aplaudía. Era como si interpretara un papel que ya no tenía sentido. Cada frase memorizada, cada sonrisa forzada para la prensa, cada evento social que requería su presencia, parecían distanciarla aún más de su verdadera esencia. Fue entonces cuando decidió retirarse. No por agotamiento físico, sino por un impulso interior de redescubrir su humanidad. Su decisión de dejar la televisión y el cine no fue bien recibida por los ejecutivos de las cadenas ni por la prensa. Muchos intentaron convencerla de quedarse, ofreciéndole papeles importantes, salarios generosos y condiciones laborales aún más flexibles. Pero Alicia ya había tomado la decisión. Quería vivir una vida auténtica, lejos de la artificialidad del mundo de las celebridades. Quería sentir el paso del tiempo, caminar por las calles sin ser perseguida por las cámaras, amar sin miedo a los titulares sensacionalistas. Más aún, quería descubrir quién era cuando no actuaba, quién era cuando cesaban los aplausos y se apagaban los focos. Fue durante este periodo que Alicia Bonet se encerró por completo en sí misma. Se mudó a una zona más tranquila, lejos de las grandes ciudades, y comenzó a dedicarse a actividades que nunca antes había tenido tiempo de explorar. Redescubrió el placer de la lectura, el silencio y la naturaleza. Reconectó con familiares, rehizo las amistades que el trabajo le había arrebatado y, sobre todo, comenzó a cuidarse con un cuidado que nunca antes se había permitido. Esta separación también le permitió involucrarse en causas sociales, algo que siempre la había conmovido, pero para lo que nunca había tenido un espacio real. Trabajó discretamente en proyectos relacionados con la alfabetización, el apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica y a comunidades indígenas. Todo esto alejada de los focos, sin buscar reconocimiento. Finalmente, era libre. La decisión de Alicia Bonet fue ampliamente discutida en la prensa en su momento. Muchos especularon que estaba enferma, otros dijeron que se había retirado por una decepción amorosa, mientras que algunos, con mayor malicia, hablaron de crisis nerviosas o problemas psicológicos. Pero Alicia nunca se molestó en desmentir los rumores. Su silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Alicia Bonet siempre ha sido, para muchos, la imagen de una mujer fuerte, dedicada y discreta, una actriz que cautivaba en la pantalla y parecía tener en su mirada una profundidad que trascendía los personajes que interpretaba. Pero tras esa sonrisa contenida y su imagen pública, se escondía una historia de familia y maternidad que pocos conocían y que durante décadas permaneció envuelta en misterio, un secreto cuidadosamente guardado y protegido bajo llave, algo que solo se reveló mucho después de su retiro de los escenarios y los focos. La familia de Alicia, su maternidad y este secreto fueron, a lo largo de los años, el cimiento silencioso que sostuvo su vida y su cordura en medio de las tormentas de la fama y el aislamiento voluntario que eligió posteriormente. El recorrido de Alicia en esta faceta humana es uno de los más hermosos y complejos de su carrera, mostrando la delicadeza y la fuerza que coexistían en su interior y que, hasta el día de hoy, encantan y conmueven a quienes conocen esta parte tan íntima de su historia. Desde muy joven, Alicia siempre sintió un cariño especial por su familia, una conexión que creció a medida que la fama intentaba consolidarse como protagonista de su vida. A pesar del agotador ritmo de grabación, los viajes constantes y las presiones del mundo artístico, nunca abandonó los valores que recibió en casa, especialmente su amor por la maternidad, que para ella no era solo un rol biológico, sino un profundo compromiso de cuidado y dedicación. Durante los primeros años de su carrera, cuando el éxito comenzaba a afianzarse, Alicia experimentó el dilema que enfrentan tantas mujeres famosas: equilibrar las exigencias del trabajo público con el intenso deseo de formar una familia. Este conflicto, presente en muchos relatos de actrices de la época, fue especialmente difícil para ella, porque la maternidad no era un plan secundario, sino un sueño genuino, necesario para su equilibrio emocional. Entre telenovelas, programas de televisión y sesiones de fotos, Alicia encontró tiempo para formar su familia, siempre con discreción y cuidado para no mezclar su vida personal con lo que se había convertido en un espectáculo para el público. Su relación con su esposo, un hombre ajeno al mundo artístico, se basaba en la complicidad y la comprensión de los desafíos que ambos enfrentaban. Decidieron mantener su relación alejada de los focos, lo que ayudó a Alicia a preservar el entorno familiar de interferencias externas, algo fundamental para su seguridad emocional y la de sus hijos. La maternidad le trajo una nueva luz, un sentido renovado a su vida,
que a veces parecía dominada por rutinas mecánicas y responsabilidades impuestas por la fama. Al convertirse en madre, Alicia descubrió una faceta aún más sensible y maternal, que profundizó su comprensión de la vida y el amor. Durante muchos años, la actriz cuidó con esmero la crianza de sus hijos, optando por mantenerlos alejados de los focos de atención para que pudieran crecer lejos de miradas indiscretas y la presión del mundo artístico. Esta decisión, aunque comprendida por la mayoría, generó mucha especulación en los medios y entre los fans, quienes a menudo cuestionaban por qué Alicia no aparecía con su familia en eventos públicos o entrevistas. Lo cierto es que siempre ha sido una mujer que valoraba la privacidad, y esta decisión de mantener a su familia alejada de los focos era un reflejo directo de ese valor. Alicia comprendió que, para que sus hijos tuvieran una infancia normal y sana, necesitaba protegerlos de los peligros de la fama, los rumores y la sobreexposición. Este cuidado maternal fue esencial para que sus hijos pudieran construir sus propias identidades sin el peso del apellido de su famosa madre. Sin embargo, el gran secreto que Alicia Bonet guardó durante décadas no se limitaba a la intimidad familiar, sino a algo aún más profundo: la existencia de una hija que no se conoció públicamente hasta mucho después. Un secreto que conmovió a sus seres más queridos y que, hasta entonces, no tenía explicación para muchos. Esta hija, fruto de una relación anterior e incluso antes de consolidar su carrera, había sido dada en adopción en circunstancias difíciles, un capítulo doloroso y delicado que Alicia nunca mencionó públicamente. La decisión de entregar a esta niña a otra familia la tomó con un gran peso en el pecho, impulsada por una serie de motivos personales y sociales que reflejaban el contexto de la época y las dificultades que enfrentó de joven en un entorno hostil. Renunciar a su hija fue una elección hecha con amor y sufrimiento, una decisión que Alicia llevó consigo en silencio, un secreto que moldeó su trayectoria emocional y personal. Durante años, Alicia vivió bajo la sombra de este secreto, una mezcla de dolor, esperanza y el deseo de proteger a la hija que no pudo criar. El contacto directo fue imposible durante décadas debido a las regulaciones legales y a la necesidad de preservar el anonimato de ambas partes. Este secreto solo lo conocían unos pocos familiares y amigos muy cercanos, quienes comprendían la delicadeza de esta historia y cuánto sufría Alicia en silencio. A pesar de su ausencia física, esta hija estaba presente en los pensamientos y el corazón de Alicia, alimentando una secreta esperanza de reencuentro y reconciliación que, incluso sin una fecha límite, nunca se desvaneció. La maternidad, para Alicia, adquirió así un nuevo significado, el de un amor que trasciende barreras, un amor silencioso y protector que ha resistido el tiempo y la distancia. Este secreto solo se reveló décadas después, cuando Alicia ya se había retirado de la vida pública, en conversaciones privadas y en emotivos testimonios para documentales y entrevistas restringidas. La historia de esta hija dada en adopción causó revuelo entre fans y colegas, quienes vieron en ella una faceta de la actriz que desconocían hasta entonces. Esta revelación contribuyó a humanizar aún más a Alicia Bonet, mostrando que tras su éxito y belleza, se escondía una mujer que enfrentó profundos desafíos, dilemas personales y decisiones difíciles. La valentía de compartir esta parte de su vida con el público, aunque con reservas, fue un acto de confianza y transparencia que reforzó su imagen como alguien que valoraba la verdad y la autenticidad por encima de todo. Además de la historia de su hija entregada en adopción, la familia de Alicia siempre ha sido una fuente de fortaleza e inspiración para ella. Con el paso de los años y alejándose gradualmente de los focos, Alicia Bonet, la actriz que siempre llamó la atención por su discreción y comportamiento reservado, comenzó a revelar una faceta de sí misma poco conocida para el público: sus últimas controversias. Tras décadas de mantener su vida personal y profesional alejada de la polémica abierta, Alicia decidió, en sus últimos años de carrera y ya retirada, sincerarse en entrevistas y testimonios exclusivos que causaron un verdadero revuelo en la industria del entretenimiento y entre sus fans. Estas confesiones, que mezclaban duras críticas al funcionamiento de las industrias del cine y la televisión, así como revelaciones personales que se habían mantenido en secreto hasta entonces, marcaron un reencuentro con el público, esta vez mostrando una mujer mucho más combativa, realista y madura, dispuesta a romper tabúes y de construir la imagen idealizada que tantos tenían de ella. El primer impacto de estas controversias tardías llegó en una entrevista que Alicia concedió para un documental producido por un canal cultural que rescataba las historias de estrellas que dejaron huella, pero que habían sido olvidadas o silenciadas por los medios. Allí, con un tono franco y a la vez sereno, no dudó en criticar el sistema que gobernaba tras bambalinas la televisión durante las décadas en las que estuvo activa. Alicia denunció con valentía el ambiente sexista, las limitaciones impuestas a las actrices, la presión para ajustarse a estándares estéticos y morales y las innumerables puertas que se cerraban a quienes se atrevían a cuestionar o tomar una postura.
Habló sobre las injusticias y los privilegios disfrazados que permeaban los contratos, los castings y las oportunidades, un escenario que hasta entonces había estado velado por sonrisas forzadas y acuerdos silenciosos. Sus palabras resonaron con fuerza, sacando a la luz un debate que sigue muy vigente, demostrando que la lucha por la igualdad y el respeto no empezó ayer y que mujeres como ella tuvieron que enfrentar verdaderas batallas para simplemente existir y actuar, pero las controversias de Alicia no se limitaron a las críticas profesionales. En varias ocasiones, aprovechó la oportunidad para hacer confesiones personales que sacudieron la percepción que el público tenía de ella. Reveló que durante años había sufrido ansiedad y depresión, problemas de salud mental de los que rara vez se hablaba en la época en que su carrera estaba en su apogeo. Contó cómo la presión por mantener una imagen impecable y el miedo constante a perder oportunidades la llevaron a un aislamiento emocional que, por momentos, parecía insoportable. También habló de conflictos internos que la hicieron dudar de su propio talento, de amistades rotas por interés propio y de traiciones que le dolieron profundamente. Estas revelaciones humanizaron a Alicia ante el público, que comenzó a verla no solo como una estrella de cine, sino como una mujer vulnerable, fuerte y honesta que enfrentó sus propios demonios con dignidad. Entre las controversias recientes, otro tema que cobró relevancia fue su postura sobre las relaciones abusivas que sufrieron muchas actrices, y que ella misma experimentó en silencio. Alicia aprovechó las entrevistas para denunciar los episodios de acoso y manipulación que enfrentó, hablando de la cultura del miedo que prevalecía y del silencio impuesto a las víctimas. Se convirtió en una voz activa en la defensa de los derechos de las mujeres en la industria del entretenimiento, apoyando movimientos y causas que buscaban proteger a los profesionales del abuso y la discriminación. Esta postura generó admiración, pero también críticas y rechazo por parte de algunos colegas y figuras poderosas que preferían mantener el statu quo. Aún así, Alicia no se rindió, demostrando que su compromiso con la verdad y la justicia estaba por encima de cualquier miedo o conveniencia. En medio de estas declaraciones, el reencuentro de Alicia Bonet con el público adquirió un cariz especial. Tras años alejada de las cámaras, de las telenovelas y las revistas de farándula, volvió a ser buscada por fans de siempre y nuevos, que deseaban escuchar las historias tras bambalinas en su propia voz. En eventos culturales y encuentros organizados por admiradores, Alicia se mostró accesible y generosa, dispuesta a compartir sus recuerdos, enseñanzas y reflexiones. Este reencuentro estuvo marcado por la emoción, el respeto y una renovada conexión, demostrando que el público, a pesar de las controversias, nunca dejó de admirar a la actriz y reconocer su contribución a la cultura y la representación femenina en la televisión. Se convirtió en una especie de mentora para las nuevas generaciones, inspirando a jóvenes artistas a luchar por sus derechos y a no aceptar estándares restrictivos. Otro punto relevante de estas controversias tardías fue la crítica de Alicia al panorama artístico actual, especialmente a las producciones televisivas contemporáneas y a la evolución de la industria a lo largo de los años. No dudó en comentar sobre la falta de profundidad de los guiones, la superficialidad de los personajes femeninos y la excesiva comercialización del arte, que a menudo prioriza la cantidad y la audiencia sobre la calidad y el contenido. Para Alicia, la televisión y el cine han perdido parte del alma que tenían en su época dorada, cuando las historias se elaboraban con mayor cuidado y los actores tenían mayor libertad para explorar sus capacidades dramáticas. Sus críticas generaron intensos debates, generando tanto apoyo como resistencia, pero contribuyeron a una mirada más crítica y reflexiva sobre el rumbo del arte en el país.